Gracias por invitarme a estas jornadas que retratan un problema poco diagnosticado, porque es novedoso, pero cada vez es más importante. No sé si la pandemia ha tenido mucho que ver, seguramente, en que el hecho de la salud mental, asociado también a las redes, al aislamiento que trajo el confinamiento, haya copado últimamente las portadas de los periódicos, cada vez está más presente en la agenda mediática. Yo, como responsable de opinión del periódico El Mundo, cada vez destinamos más páginas a este problema, no solo en páginas de información y de reportaje, sino también editoriales. Hemos llegado a publicar editoriales alertando de este problema, es decir, que es un asunto que está saltando poco a poco de la agenda mediática también a la agenda política. Hemos oído también en el Parlamento, en el propio Congreso de los Diputados, en los parlamentos regionales, mociones, proposiciones, debates que tienen que ver con este problema. Por tanto, podemos decir que la salud mental se ha colocado en el centro del debate político de este país y seguramente va a ir a más. La vida de los jóvenes, de eso que llaman ahora los Zoomers, que son, digamos, la generación siguiente a los millennials, es inconcebible ya sin las redes sociales. Es decir, no se trata de un fenómeno reversible, se trata de aspirar a la forma de educar a los niños en el autocontrol, los jóvenes, los menores, el autocontrol en el uso de las tecnologías, pero es obvio que la nostalgia en este caso, la melancolía, es una actitud fracasada. Es decir, es imposible regresar a los momentos previos al estallido de las redes sociales. Ya son parte de la vida de nuestros jóvenes, de nuestros menores, y a lo que debe aspirar, yo creo, las administraciones públicas, sobre todo las familias, los educadores, los centros docentes, no es a la prohibición, no es al veto, no es a nada de eso, sino a la educación, a la enseñanza en el autocontrol, como se ha dicho en esta mesa antes de mí, ¿no? Por tanto, tenemos que tener claro que la aspiración es a educar, no a prohibir. Es verdad que la educación incluye la enseñanza del límite, de la restricción, que no son quizá valores que estén ahora mismo muy bollantes en nuestra sociedad. Los riesgos y potencialidades, se titula esta mesa. Los riesgos son evidentes. En El Mundo publicamos hace poco un reportaje sobre el primer caso de un adolescente ingresado en una clínica de desintoxicación digital. Una clínica, creo que está en Alicante, si no me equivoco, en Castellón. Y me acuerdo que le dimos además bastante extensión en el periódico, un tratamiento amplio, porque era como una llamada de atención de casos que iban a seguir después de aquel, ¿no? Es decir, ya no estamos hablando de la intoxicación, de las intoxicaciones clásicas, hay una intoxicación digital, hay una adicción que destruye vidas, igual que las destruye las adicciones convencionales, las drogas o otro tipo de adicciones, ¿no? Por tanto, son evidentes las contraindicaciones de esta tecnología. Hace poco también saltó la noticia de que Mark Zuckerberg encargó un informe llevado de la presión mediática, precisamente, sobre Instagram y sus efectos. Sobre todo sus efectos en los adolescentes, que encuentran en Instagram a veces un espejo negro, un Black Mirror, podríamos decir, inalcanzable, que produce una elevación de la ansiedad en nuestros jóvenes muy evidente, ¿no? Y lo que hizo Zuckerberg cuando recibió ese informe interno que había encargado la compañía es ocultarlo. Como los resultados no le gustaban porque iban en contra de su negocio, como los resultados efectivamente constataban que se produce desde la proliferación de la generalización masiva, el éxito de Instagram en determinadas franjas de edad, singularmente en las mujeres, en las jóvenes, en las adolescentes, un aumento de los índices de ansiedad, lo ocultó. Y fueron los medios norteamericanos los que lo terminaron publicando, ¿no? Es decir, que los riesgos son muy evidentes y apuntan a una necesidad de regulación que deberá ser global. Es imposible a estas grandes compañías, que casi son estados transnacionales en sí mismos, paralelos a los estados-nación, es imposible meterles manos si no es a través... La Unión Europea creo que en eso está haciendo un trabajo legislativo importante, y también el Senado de los Estados Unidos. En fin, yo creo que el siglo XXI verá el alumbramiento de una legislación reguladora de las redes sociales y del uso de las redes sociales. Y pensaremos en estos tiempos de ahora como la prehistoria, como el salvaje oeste de las redes sociales. Pensaremos aquellos tiempos en los que el anonimato, la amenaza, los ejemplos tóxicos proliferaban con absoluta libertad. Evidentemente esto tiene una contraindicación en la libertad de expresión, por eso hay que tener mucha delicadeza a la hora de regular estos temas, pero parece que los beneficios serían mayores que los perjuicios.
Yo de redes sociales solo tengo Twitter y la tengo por razones profesionales, básicamente. Me quité de Facebook cuando me enteré de que Cambridge Analytica, el escándalo aquel, había utilizado las cuentas, las informaciones privadas, la privacidad de los usuarios para influir incluso en elecciones. Yo realmente me parecía una pérdida de tiempo y solo tengo, o sea, no puedo hablar con conocimiento de causa de otras redes sociales. Y para mí tiene efectivamente tiene algunos problemas, pero tiene unas ventajas indudables. Es decir, para mi trabajo, para mi carrera profesional ha sido positivo. He conocido a gente, he encontrado gente muy interesante, he podido difundir el trabajo que hacemos, he podido ojear el talento naciente en jóvenes que quieren ser periodistas y que algún día podrían ser incorporados, por ejemplo, a mi periódico. En fin, que no nos podemos dejar llevar por la jeremiada de que todo es terrible y todo en las redes es negativo, sino darnos cuenta de que, aparte de que es irreversible, tiene indudables ventajas a las que también tenemos que ser sensibles, ¿no? Pero bueno, también es verdad que me han linchado en Twitter muchas veces, pero bueno, eso es parte del oficio e incluso ayuda a curtirse, ¿no? Me rodean expertos en psicología suficientemente conocidos, ahora os voy a presentar. A mí me gustaría plantearos de inicio hasta qué punto las redes están produciendo cambios irreversibles en el cerebro de las nuevas generaciones. Digo en el cerebro porque conocemos, vosotros mucho mejor que yo, la infinita plasticidad del cerebro humano y la capacidad que tiene de ir alterándose en función de los estímulos y de las enseñanzas, de los aprendizajes que va realizando, y hasta qué punto esos cambios irreversibles van a alterar su forma de relacionarse en el futuro para siempre o su forma de dejar de relacionarse. Porque a lo mejor las redes no son una forma de relación, le llamamos redes sociales, pero a lo mejor alguna vez hay que empezar a llamar las redes asociales, ¿no? Son muy conocidos los reportajes, los habréis visto todos, hay algunos en Netflix, en Amazon Prime, de los arrepentidos de Silicon Valley. Hay incluso un género ya casi literario de gente que ayudó a configurar, a diseñar estas herramientas para que fueran lo más adictivas posibles. Y te lo explican en estos documentales como a gente arrepentida porque ha visto que trabajando para las grandes compañías tecnológicas de Silicon Valley han creado un monstruo que a veces se les ha ido de las manos, ¿no? Y hacen estos reportajes casi como un acto de penitencia, de pedir perdón a la sociedad explicando yo ayudé a crear la bestia, ¿no? Bueno, es un género también que es interesante ver porque efectivamente te explican que la adicción, que el pasar el máximo número de horas pegado a la pantalla era el objetivo declarado del que ganan además, del que se lucran con mucho dinero, era el objetivo declarado de estas compañías, ¿no? Y eso ¿qué hace? Lo primero que hace es destruir la capacidad de concentración de los menores. Es decir, sin concentración no hacemos nada de valor en la vida. Es decir, la concentración, la atención, vivimos una economía de la atención donde miles de estímulos pugnan por nuestra atención, desde la política, la publicidad, la economía, las finanzas, todo está pugnando por una atención que cada vez es más cara porque cada vez tenemos más competidores en el ámbito de nuestra atención. Pero sin concentración, si no educamos en la capacidad de concentración desde el estudio, desde la propia relación humana o de pareja, si no educamos a las futuras generaciones en la necesidad de apartarlo, aquello que nos distrae, para concentrarnos en un objetivo, como el de formarnos, poder estudiar, no, pues, imaginaos, supongo que ahora estudiar oposiciones será bastante más complicado que antes de los smartphones, ¿no? Exige mayor fuerza de voluntad, pero claro, si queremos que el día de mañana tener una sociedad más formada, sin concentración, que es lo primero que destruye las redes sociales, será difícil que lo consigamos, ¿no? Y para terminar, y ya os paso la palabra, esta idea que he escuchado antes de concienciarnos de esto como un problema. Igual que la obesidad infantil no estaba en las agendas mediáticas y de reforma política y ahora todo el mundo tiene una sensibilidad y se montan grandes líos políticos por el menú que se da a los niños y tal, tenemos que darnos cuenta que esto del uso de las redes es como un trasunto de la obesidad infantil llevado a la cabeza, ¿no? Llevado a la psicología. Es decir, existe un problema de obesidad tecnológica en nuestros menores y en los de todo el mundo occidental, y si no lo atajamos tendremos contraindicaciones tan serias como las que tiene la obesidad infantil en la salud de nuestros menores. Pero bueno, sin más dilación, voy a pasar a presentaros a los ponentes. Marc Masip, licenciado en Psicología por la Universidad de Barcelona, ha sido asesor en juntas directivas relacionadas con la educación tanto en Madrid como en Barcelona, y es autor de un libro que es muy elocuente desde el mismo título, Desconecta. Es decir, o sea, no te andas con rodeos, ¿no? Es decir, es una prescripción directa a la necesidad educativa a veces de desconectar. Alejandra Vallejo Nájera, a mi derecha, profesora, asociada a la Cátedra de Psicología Clínica de la Universidad Autónoma de Madrid, escritora de más de una treintena de títulos, suficientemente conocida
por todos vosotros. Y José Antonio Luengo, presidente del Colegio Oficial de Psicología de Madrid, catedrático de enseñanza secundaria y experto en psicología educativa. Vamos a empezar de derecha a izquierda. Mar Masí, tienes la palabra. Bueno, buenos días. Gracias, Jorge. Quería agradecer a la Comunidad de Madrid no solo que nos haya invitado, sino que monte este tipo de eventos. Creo que, ahora lo hablaba con Alejandra, podemos ver aquí a diferentes profesionales, desde psicólogos, psiquiatras, he visto a Paco, y al final tenemos poco debate porque estamos bastante de acuerdo. Lo que pasa es que cuando salimos por la puerta, los padres y las madres no nos hacen ni caso, ¿eh? Entonces, está bien que hagamos este tipo de eventos, al menos para empezar a concienciar y, como hablaba con José Antonio, a ver si entre todos hacemos algo más. Porque ahora el tema, como decías, Jorge, lo requiere. Agradecer al equipo de Recurra Ginso y sobre todo a Javier Urra el trato que me ha dado desde que llego a Madrid y que me haya invitado hoy aquí. Es un placer, Javier. Aprovechando que tenemos público y que creo que seguramente sois tanto los que nos están oyendo como vosotros, me gustaría haceros una pregunta que si respondéis a mano alzada, yo luego para el streaming lo transmito. Me gustaría saber quién de aquí se droga. Bueno, vale. ¿Y alguien fuma? Una ha levantado la mano y la otra ha dicho ella. ¿Y hay alguien adicto al móvil? Bueno, para los que no nos están viendo, ya hay más. Ya hay más. Bueno, esto también es un claustro sano, evidentemente, ¿no? Pero fijaros que decir yo me drogo o decir yo fumo da una etiqueta, ¿no? Seguramente muy negativa. Ahora, decir que soy adicto al móvil o las redes sociales, pues bueno, ¿no? Incluso cuando veo a mi hijo que funciona con las pantallas, pues a veces hasta me siento orgulloso, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque para mí el móvil es la heroína del siglo XXI y lo es porque es exactamente igual de nocivo que puede ser la heroína en su momento, porque estamos en los 80, donde no sabíamos lo mala que era la heroína, pero el chute nos gustaba, donde van a haber consecuencias en esos huérfanos y analfabetos digitales que, por desgracia, no han sido educados, como muy bien apuntaba Gabriel, al buen uso, y que yo creo que nosotros, que aquí hay mucho profesional de la salud mental, ya debemos dar, nuestra responsabilidad es dar solución. Estaba apuntando cosas de mis compañeros, siguiendo los pasos de Javier, como hago siempre. Decía que el 21,3% de los adolescentes españoles son adictos a la red. No solo eso, sino que somos el país con más adicción a la red, doblando prácticamente la media europea, que se sitúa en el 12,7%. Es el país del mundo, junto con Singapur, con más teléfonos y, evidentemente, requiere de nuestra atención. Una de las partes que a mí me preocupa es que donde más se utiliza el teléfono móvil es en la habitación, concretamente en la cama, y posteriormente en el baño. Estos dos sitios comparten una cosa, que es el aislamiento social. El aislarme de mi familia, de mis padres, el estar yo solo conectado a una pantalla y desconectar de la vida y del mundo real, ¿no? Creo que es interesante situarnos en datos. España está viendo pornografía a partir de los 8 años y no hay ningún límite al respecto, como sí pasa en Reino Unido, ¿no? Debbie hablaba de la adicción y me ha gustado mucho cuando se ha referido a los límites desde el amor. No somos conscientes de que los adictos a las nuevas tecnologías sufren muchísimo, que su familia sufre muchísimo y que además no sabe cómo salir de ella, ¿no? Vemos, como decía Debbie, agresividad, evasión, relajación, malestar real, que puede llegar, como hablábamos con el presidente, a un malestar en autolesión, en suicidios, y hay que decirlo, aunque cueste, y que lleva realmente a otros problemas. Al final, para definir la adicción, que es verdad que hay que tener un síndrome de abstinencia, sustituir actividades, dejar de hacer algo por estar con el móvil, y que tiene que haber un malestar clínicamente significativo. Dice el libro durante 6 meses, yo a lo mejor ya digo en 6 días, tampoco hace falta siempre esperar tanto. El móvil, las redes sociales o el videojuego no son el problema. Eso solo es el sitio donde el chico o la chica busca un espacio de evasión, de relajación, donde sentirse bien, ¿no? Es decir, si hiciéramos un pequeño gráfico, hay un malestar anterior que me lleva a buscar esta evasión, esta relajación que las pantallas me ofrece, pero este uso luego provoca otras consecuencias. El otro día, en un debate, me decían, oye, Marc, ¿el móvil se puede utilizar bien o mal? Digo, sí. Me dicen, y es como los martillos, puedes clavar un cuadro o le puedes hacer daño a alguien.
pero yo no conozco a nadie adicto a los martillos. Ni nadie de aquí lleva martillos. Por lo tanto, hay que decirlo, y es que el móvil de por sí tiene componentes adictivos. El videojuego de por sí tiene componentes muy adictivos. Porque esta gente, que luego al cabo de 5 años dice que lo hicieron para hacernos adictos y este tiempo que han esperado es para la no devolución del dinero que han ganado, nos dicen que sí, que hay esos componentes adictivos para que nosotros gastemos. Hay la frase famosa de que cuando un producto es gratuito, el producto eres tú, ¿no? Y en este caso lo somos. ¿A quién hay que regir? A las grandes compañías tecnológicas, como se hizo con el tabaco, que antes salía un cowboy en un caballo y ahora no puede salir. Y la Fórmula 1, recuerdo ese anuncio, que ahora no puede ser. Ahora hemos quitado la de las apuestas, pero hemos puesto el Bitcoin, con lo cual estamos exactamente igual, ¿no? Yo creo que en esa parte es importante. ¿Y por qué? Porque al final las redes sociales nos ofrecen unas posibilidades que la vida real nos ofrece muy superiormente, pero mucho más fácil. Oía a Silvia antes decir el tema de la comunicación, ¿no? de lo mucho más fácil que es hablar a través de una pantalla, ¿verdad, Silvia?, que hacerlo en el cara a cara. Pero esto supone un gran problema, y es que los jóvenes ahora se relacionan mucho más a través de la pantalla, ¿no? En WhatsApp, Instagram, TikTok, y lo hacen cada vez menos en el cara a cara. Eso solo tiene un adjetivo, y es cobardía. No malentendida, no atacándoles, sino que van a tener menos herramientas interpersonales para relacionarse en el futuro, para mirar, para entender y para poder expresar. Y además eso va directamente atado a mi yo, ¿no? No me quiero poner muy filosófico, pero nosotros todos somos algo, y muy bien será esto que seamos, pero en las redes sociales vendemos nuestra mejor versión, incluso a veces una versión que no es real. Entonces, entre mi yo y mi yo virtual, cuando empieza a haber más diferencia, hay un día que yo me voy a dormir y pienso yo soy esto, pero quiero vender esto, pero no lo soy. Digo que lo soy, lo quiero ser y lo propongo en las redes, pero no lo soy. Esto se llama frustración. La frustración, bien sabéis que tiene dos amigas, la adicción y la depresión. De ahí que encontremos a chicos que no son capaces de salir de las redes cuando están metidos en su móvil, en su habitación, ¿no? Encuentran un estado de bienestar que no es real y que es muy parecido, como os decía, a la heroína. Para ir acabando, que Javier me ha pedido que como nunca sea breve, me gustaría dar, dentro de esta guía, que creo que va a ser de obligado lectura, yo soy de los que pondría asignatura en el colegio sobre las nuevas tecnologías y no pantallas en el aula, y sobre todo prohibiría el móvil en los colegios, como hizo la presidenta, incluso hasta los 18 años, como me pedía Javier que dijera, porque creo que en el colegio no necesitan teléfono móvil y sobre todo en el recreo no lo deben tener, que es un sitio donde el silencio no debería existir, ¿no? Me gustaría hablar de las pautas, de estas pautas que con Javier, cuando hemos compartido espacio, creemos que es muy importante. Yo le diría a los padres y a las madres que nos están escuchando que utilicen el sentido común, ¿no? A partir de ahí, comer o cenar con el teléfono móvil evidentemente debería estar prohibido. Que mi hijo esté en su habitación con la puerta cerrada horas en una pantalla es del todo negligente. Darle un teléfono móvil a un chico de 3 o 6 años para yo poder cenar tranquilo es haber escogido mal la profesión de ser padre o madre, y ese esfuerzo al cual nos debemos regir. Creo que Debbie ha abierto un debate con la palabra límites. A mí me gustaría ponerla de prohibición. Sé que es poco popular, pero bueno, el populismo se rebate con más populismo, ¿no? Entonces, yo soy de los que piensa que sí que debemos prohibir. ¿Sabéis qué? Pornografía en menores, porque Javier apuntaba a las violaciones en grupo, que hubieron 323 el año anterior del COVID, 60% de ellas aceptadas por la mujer anteriormente al acto. ¿Por qué? Porque no hay ningún vídeo pornográfico donde la mujer diga que quiere parar ese acto. Os recuerdo que después de que nos digan que quieren parar, si seguimos estamos violando, y eso a los niños cuando ven pornografía no se lo enseñan. Creo que es importante prohibir la violencia y prohibir contenidos que a esas edades el cerebro no tiene que ver. También recomendaros no conducir con un teléfono móvil, que es la primera causa de accidentes de tráfico actualmente, y os recuerdo que los adolescentes no conducen. Y ahí quiero ir en el ejemplo que le tenemos que dar
a nuestros jóvenes. Le estamos dando el móvil a los 8, a los 12, a los 10 años. Los que salían en estos reportajes, los profesionales de salud mental, creo que casi todos compartimos esa edad. Yo, para mí, es los 16 años, donde no tienen que tener smartphone, porque no tienen el cerebro madurativamente preparado para ello y porque no lo necesitan, ni para estudiar, ni para tener familia, ni para tener amigos, ni para hacer deporte, ni para tocar un instrumento, ni para ser felices. Necesitan que les eduquemos fuera de las pantallas y no tan preocupados en esas pantallas. Al final, lo que el ser humano más desea es ser libre, y en esas pantallas encontramos toda la libertad que queramos. Fijaros, Jorge, que para ser libre yo necesito poder escoger, y para poder escoger necesito conocer, saber, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que el conocimiento es el origen de la libertad y que cuanto más sabes, más puedes escoger y, por lo tanto, más libre soy. Si hiciéramos otro gráfico, el conocimiento iría subiendo y la libertad lo iría persiguiendo. En las pantallas hemos puesto toda la libertad sin ningún tipo de conocimiento. Ahí está la bomba. Además, como os decía, lo utilizan en habitaciones cerradas sin saber cómo. Creo que la solución, y la tengo clarísima, pasa por poner leyes estatales que rijan el buen uso de las tecnologías, leyes estatales a estas grandes compañías. Fijaros que Mark Zuckerberg dice en su red social seguramente más utilizada, el WhatsApp, que no se debe utilizar antes de los 16 años. Tampoco hace falta mucho más para que los padres no lo dejéis utilizar antes. Pero no está regido, no está limitado, no está... poder ver imágenes, como el otro día en la encuesta que hicimos desde Desconecta, comentó la presidenta, donde compartimos los datos con Nicolai y con su equipo, y era escalofriante ver lo que las niñas están sufriendo en las redes. Se tiene que controlar. No pueden aparecer imágenes de autolesiones, no pueden aparecer cómo adelgazar, no puede aparecer cómo suicidarte sin que tus padres se enteren. Ayer estábamos viendo este caso en el hospital. Con esas leyes, que yo creo que son inminentes y que sé que estamos trabajando, creo que hay que aportarle formación. Lo veníamos hablando en la mesa de antes. ¿Formación a quién? A nosotros, a los profesionales, a los padres y a las madres, a los profesores. ¿Para qué? Para educar a estos chicos que, como decía Gabriel, tan desamparados están porque no saben cómo hacerlo mejor. Y ahora ya sí acabo, Javier, un mensaje, y es que por mucho dinero que haya, por muchas aplicaciones nuevas, por muchos nuevos modelos que salgan, mirar, tocar, sentir, el encaje de manos, un abrazo, una mirada, una generación de empatía, siempre va a ser muy superior. Cuando transmitimos valores a través de una pantalla, si no tienen una conexión real, son meras palabras. Si yo te digo que te quiero y no te demuestro amor, no te vas a sentir nunca querido o querida. No olvidemos que por mucho que pase, lo real siempre va a ser muy superior a lo virtual. Pues muchas gracias, Marc. La verdad es que te felicito por la exposición, porque además tienes muy claro el diagnóstico y el tratamiento. Y el tratamiento, y aquí quería preguntar a Alejandra si lo comparte, sentado la premisa de que vivimos en los 80 de la tecnología, es decir, un momento de absoluto descontrol, y este debate que plantea Marc, anticipándose a los que van a decir que regular el uso de las nuevas tecnologías va contra, se supone, el ideario de la libertad y del liberalismo y de todo esto, porque nadie es libre si es esclavo de unos estímulos programados tecnológicamente, y ese argumento creo que es importante repetirlo, adelantándose a las críticas de esa regulación que yo comparto. ¿Tú crees también que esa es la decisión hacia la que tienen que caminar nuestros parlamentos, nuestro poder legislativo? ¿Tenemos que ir hacia restricciones ya? Pues la verdad, Marc, muchísimas gracias. Ha sido maravilloso cómo lo has contado. Me da mucha rabia no tener un papel y haber tomado notas y apuntes, porque lo que has dicho es fantástico, ¿no? Yo voy a ser como tú. Voy a lanzar ahora mismo un mensaje que es antipopular total, y es que la familia no es una democracia. Nunca ha debido serlo. No, los padres tenemos que llevar las riendas de lo que hacen nuestros hijos y de cómo viven la vida más allá de las paredes de nuestra casa. Pero es que la contaminación resulta que ha entrado ya también dentro de casa. Yo soy de una generación anterior a la tuya, donde en el ámbito de la terapia, os sonará esto, se preguntaba al paciente o al cliente que tenías enfrente
cómo era el ambiente de tu casa a la hora de comer y a la hora de cenar, porque eso daba mucha información acerca del clima que había en el hogar y cómo se interrelacionaban las personas que se supone que te protegen y te enseñan cómo desarrollarte ahí fuera. Bueno, eso casi no lo podríamos preguntar ahora, porque la realidad es que a la hora de comer y de cenar o no se come juntos o cada uno está con su teléfono móvil. El otro día tuve la posibilidad de observar qué sucede en un hospital, en la sección de maternidad, en la zona de paritorios, cuando esa mamá que acaba de parir tiene todavía, acaba de parir, está desnuda y tiene a su bebé colocado sobre su piel, que es como, bueno, sería deseable que todo el mundo naciera y fuera recibido en este mundo, ¿no? Y cuál fue mi sorpresa con que prácticamente todas las madres que salían ahí salían efectivamente con el bebé y con el teléfono móvil sacándose el selfie y contándoselo a todo el mundo. O sea que quizá estamos preocupados por lo que está pasando con nuestros hijos y con nuestros jóvenes cuando resulta que la mirada tenemos que ponerla en nosotros, los adultos, que de nuevo, insisto, la familia no es una democracia y somos el ejemplo que pueden seguir nuestros hijos. Entonces, ¿cómo van nuestros hijos a prescindir de esa herramienta llamada teléfono móvil y llamada evasión a través de lo que me dice una pantalla, cuando los propios padres, a lo mejor viene tu hijo y te cuenta no sé qué y tú dices, espera un momentito, que estoy mirando el móvil o estoy escribiendo en el ordenador, estoy viendo un vídeo en este momento, ¿no? Entonces, os vamos a poner, si os parece, un mapa de cómo nos desarrollamos los seres humanos y qué escalones tenemos que aprender a ascender y en qué escalones se establece nuestro equilibrio emocional. Cuando nosotros estamos subiendo adecuadamente esos escalones, incluso como adultos, es cuando sentimos que las cosas nos van bien, ¿no? Entonces vamos a poner un escenario que creo que todos los que hemos tenido hijos adolescentes podemos identificarnos con ello tanto en esta época como en la siguiente. Véase padre o madre que llega a casa después de trabajar, viene cansadísima o cansadísimo después de toda la tensión del día y lo que quiere es relajarse. Y ya casi desde que sale del ascensor en la escalera de su casa oye el ruido atronador del videojuego que quizás está en la pantalla de la televisión o lo que sea, ¡wow!, un ruido atronador que va completamente en contra de lo que esa madre o ese padre necesita en ese momento. ¿Cuáles son estos escalones? Básicamente, aunque hay matices, básicamente son 5. El primero es todo lo que tiene que ver con los afectos, el respeto, la consideración de los demás, cómo te relacionas con otros. El segundo tiene que ver con el sentido de pertenencia, el sentir que pertenezco a un grupo. El tercero es todo lo que tiene que ver con la libertad. El cuarto, con la diversión, incluido ahí el tiempo para descansar, reponer energía y relajarse. Y por último, que insisto que puede haber muchos más, pero básicamente son estos, la autorrealización. Ahora, fijaros el mapa que tenemos ahora mismo de esa madre y ese padre y su hijo adolescente que está completamente inmerso, atrapado, completamente secuestrado por ese videojuego. ¿Qué le pasa ahí a la madre o al padre cuando llegan y ven a su hijo completamente absorbido, secuestrado por esto? Descerebrado, te vas a volver loco, quita ahora mismo eso, apaga eso. Y el hijo y la hija inmediatamente pesada, déjame en paz, ¿no? Entonces, lo que nos aleja a los seres humanos unos de otros es la sensación de exigencia y de juicio. Aquí ya me han llamado pesada como madre, me han dicho déjame en paz, exigencia y juicio, y yo he llamado a mi hijo descerebrado, loco, enloquecido y no sé cuánto, no sé qué. Ahora, fijaros los escalones como, siendo los mismos, están en una consideración casi diferente, ¿no?, entre unos y otros. Entonces, la madre o el padre lo que quieren es respeto, lo que quieren es, en su sentido de pertenencia, sentir que esto es una familia, que nos comunicamos, que nos entendemos. Lo que quieren es el ejercicio de la libertad
lo que quieren es la diversión. En el caso de la madre o padre es relajarme en este momento en que llego a casa, y la autorrealización. Yo tengo que sentir, o me gustaría sentirme, un buen padre y una madre. Pero fijaros, el hijo o la hija adolescente también quiere respeto y quiere consideración a su actividad en la que está inmerso y sintiendo cómo es aceptado, además en sentido de pertenencia, por un grupo con el que está jugando, aunque no les conoce, pero se siente parte de. Ejercicio de su libertad, ha elegido distraerse con ese juego, también el ejercicio de la diversión y de la autorrealización, porque yo lo que estoy buscando es ganar a mis oponentes mientras juego. Así que ambos están en ese momento en contraposición de unas necesidades que son muy importantes para ambos. ¿Cómo conciliar eso? Es muy incómodo, decía antes Silvia, educar, es incomodísimo, pero es que es nuestra mayor responsabilidad. Podemos progresar muchísimo profesionalmente, podemos adquirir todo tipo de éxito social, pero si nos va mal con nuestros hijos, si nuestros hijos tienen un problema de adicción y de falta de comunicación y de falta de preparación para integrarse adecuadamente en el mundo, entonces nuestro progreso profesional, perdonad que os diga, se va, vamos, a una parte muy ínfima de nuestras prioridades. Lo más importante, la responsabilidad más importante que tenemos los padres es el cuidado, la protección y la educación y la preparación de nuestros hijos para que se desenvuelvan adecuadamente en esa selva en la que les toca vivir, que es el mundo fuera de las paredes de casa, cuando la mirada realmente la tenemos que poner qué está pasando aquí dentro, porque es tan fácil echar la culpa a lo que pasa fuera cuando dentro nosotros mismos somos parte de la contaminación. Antes Marc ha hecho una pregunta al aire, ¿no? ¿Quiénes se consideran adictos al móvil? Y os doy la enhorabuena y las gracias a quien ya lo admite, porque admitirlo es la forma de dar el paso para ver cómo lo puedo solucionar. El gran problema es que poquísima gente lo admite cuando realmente no... O sea, yo imparto cursos de fin de semana y la condición es dejar el móvil durante 48 horas. No os podéis imaginar la enorme resistencia, el miedo y, por no decir pánico, que tienen las personas a dar ese paso. ¿Cómo voy a estar incomunicado 48 horas? Y desde el ámbito en el que Marc trabaja, que es la deshabituación, la desprogramación de esa adicción, hay mucha gente que es que ni siquiera se atreve ahí porque el primer paso no lo ha dado, que es admitir que le sucede. Son estos cursos de fin de semana donde hay que dejar el móvil por la noche, porque yo me pillo la habitación pegada a la sala donde la gente ha dejado el móvil y oigo los pasitos por la noche a escondidas, a hurtadillas, para ir a buscar el móvil, ¿no? Entonces, tenemos como adultos una adicción hasta el extremo de que cuando acabas de traer una vida al mundo, del ser más frágil y que te despierta el máximo ternura y amor que pueda sentir un ser humano, que es un ser recién nacido, en ese momento es muy chocante que la gente saque el móvil y se dedique a comunicarlo a todo el mundo y no vivan esa conexión tan próxima y tan importante para la estabilidad de los seres humanos, que es el contacto físico, como decía Marc antes, el contacto físico, el contacto real, porque nuestros adolescentes, nosotros somos de una generación que hemos aprendido con la lectoescritura, hemos aprendido a frustrarnos cuando en la adolescencia ese chico, esa chica que nos gustaba no nos hacía caso, hemos buscado los recursos para poder tener éxito a pesar de todo o salir adelante a pesar de todo. En la mayoría de los casos ha sido así. Pero fijaros cómo manejan nuestra frustración cómo se maneja a través de las redes sociales, o bien atacando de una forma impune. Tú puedes atacar a un congénere, a alguien, a un compañero, porque bueno, pues lo puedes atacar y no tienes represalias,
o ser atacado y no poderte defender de eso. Ese nivel de frustración tan complicado de soportar al mismo tiempo, donde el cerebro que se está desarrollando no distingue la verdad de la ficción, donde las redes sociales te permiten soñar que eres algo con feedback. La gente te dice, sí, pues efectivamente eres igual a Úrsula Andrés, por poner un ejemplo, ¿no? Y yo empiezo a no distinguir la realidad de la ficción y, claro, pues la vida es frustrante y se va a encargar de ponerte en la realidad cuando no estás preparado, suficientemente preparado para ello. Y en cuanto a cómo va a evolucionar el cerebro, la verdad es que no lo sabemos todavía. Sabemos que se ha desarrollado, por ejemplo, en el cerebro una parte que nosotros los de la lectoescritura habitual no tenemos tan desarrollada, que es todo lo que tiene que ver con el manejo del pulgar, porque ahora el manejo del pulgar, yo soy de una generación que todavía escribo en el móvil con un dedo, que me imitan en casa, ¿no? Y se ríen de así como la letra así. Bueno, pues el manejo del pulgar ya ha modificado zonas cerebrales y neuroplasticidad que no existía antes, y al mismo tiempo la vista puesta en una pantalla muy pequeña que te está dando sensaciones muy fuertes en detrimento del movimiento físico, porque entre el 60 y 70% de la actividad neurológica se dedica al movimiento físico, entonces eso no se produce durante horas y horas. También puede alterar la forma de pensar y la forma de sinapsis de conexión entre una neurona y otra, pero no sabemos cómo de hecho, en el ámbito en el que trabaja Marc, de deshabituación, de desprogramación, de esa adicción, es muy complicado también porque no puedes incomunicar a los seres humanos en este momento, ¿no? Entonces, ¿cómo aprender? Los primeros que tenemos que aprender a hacerlo somos los padres. Este es mi mensaje para vosotros hoy. Bueno, pues muchas gracias, Alejandra. La verdad es que el panorama es casi peor que la inflación, realmente. O sea, no creo. Pero bueno, estamos de acuerdo en el diagnóstico todos. Lo que es evidente que hay un problema. Yo te quería preguntar, José Antonio, si este hándicap que parece que se está configurando en las generaciones que no han tenido el aprendizaje a través de la lectoescritura les va a perjudicar ya de facto a estas nuevas generaciones a la hora, por ejemplo, de encontrar trabajo, de desarrollarse emocionalmente, de ser gente más madura. Esta generación que dicen que son los copitos de nieve, ¿no? Los snowflakes, ¿no? Una generación de gente muy blandita que no sabe resistir la frustración, que tiene un umbral de tolerancia tan bajo que eso se resuelve con mayor agresividad. Y que eso incluso, tú has dicho antes, la familia no es una democracia, la democracia también se está deteriorando por los efectos disolventes del abuso de las redes sociales. Es decir, no es ajena esta polarización tan famosa que tenemos a esta nueva forma de comunicarse en el espacio público. Yo creo que es una evidencia, hasta el punto de que luego vemos en ciertos parlamentarios copiados los usos retóricos de las redes sociales. Te quería preguntar, José Antonio, por el aspecto de si estamos a tiempo de que estas generaciones totalmente nacidas en la inmersión digital bueno, pues tengan alguna forma de combatir el hándicap educativo que están recibiendo. Sí, mira, Pedro, Jorge, es una pregunta probablemente la más trascendental, porque cuando nos planteamos cómo estamos en el presente, indudablemente estamos pensando de hasta qué punto estamos viviendo una suerte de experiencias que nos permiten generar bienestar en nosotros mismos o en las personas que tenemos a nuestro alrededor, pero también tenemos que pensar como sociedad en cómo vamos a ser dentro de unos años. Quisiera también decir, antes de poner un ejemplo personal, palabras de agradecimiento a la Comunidad de Madrid, a la Consejería de Educación, a la Dirección General de Juventud y a Recurra, y especialmente Javier, por pensar que este modesto funcionario podía contribuir en estas reflexiones. Dejadme que os cuente una experiencia personal. En el año 2005 yo era secretario general de la única institución de defensa de la infancia, del defensor del menor que había en el Estado, y estaba en la Comunidad de Madrid. Y el defensor del menor, primero fuiste tú, Javier, sabes bien, el defensor del menor con el que yo compartí esos 5 años como secretario general era Pedro Núñez Morgades.
Año 2005, es decir, hace ya, estamos en 2021, 16 años, casi una generación. Estábamos en mi casa, estábamos analizando la puesta en escena de un informe que habíamos encargado a una empresa para ver los efectos de los videojuegos y de a qué videojuegos estaban jugando los chicos y chicas de esa generación. El informe nos había establecido una especie de top 10, el más agresivo y el menos agresivo dentro de los agresivos. Y mi hijo, el mayor, tenía 16 años en aquel entonces, estaba por ahí dando vueltas. Estábamos 7, 8 personas hablando, pues tenemos que decir esto, la prensa, tal. Bueno, estaba ahí ayudando y cuando se van todos mis compañeros, se va el defensor, me dice mi hijo Pablo que ahora pasa sus días haciendo cateterismos y demás en una unidad de cardiología. Me dijo, papá, yo ese videojuego que está en el top, ese lo tengo yo. Claro, a mí me dejó, lo primero que pensé es, menos mal que no lo has dicho cuando estaban los demás compañeros, pero lo primero que pensé, esto ha sido mi madre, que se lo ha comprado, la abuela, que ha ido. Le digo, ¿y quién te ha comprado esto? Y dice, tú. Y digo, ¿cómo es posible? Dice, sí, un día que fuimos al Corte Inglés y yo te dije, mira, papá, y tal. Claro, yo confiaba en mi hijo. Era un vídeo bastante agresivo y estas cosas. Yo cuando me lo dijo se lo agradecí. Le dije, ¿pero tú juegas mucho a esto? Y dice, no, pero alguna vez. ¿Se convirtió en un descerebrado por usar ese videojuego? Bueno, la evidencia parece decir que no, la evidencia en su desarrollo. Sin embargo, este ejemplo me sirve para definir que papás y mamás tenemos muchas dificultades hoy en día para educar saludablemente a nuestros hijos. Nuestros chicos y chicas tienen muchos problemas y van a tener problemas. Probablemente problemas sobre todo para vivir una vida no basada en ese viejo aforismo de cualquier tiempo pasado fue mejor, sino para vivir una vida en la que la relación personal, la mirada, el contacto, la cercanía, el llamar a las personas por teléfono para celebrar un cumpleaños y no mandarle un WhatsApp con 18 emoticonos, va a ser un mundo muy diferente. Hay una película muy inquietante de hace unos años, Her, sí, que nos muestra un futuro no demasiado alejado de alguien solo en la vida que se enamora de un sistema operativo. No estamos muy lejos de esto. Y yo no tengo mucho interés en alarmar, pero como sociedad hemos cometido varios errores. Lo bueno que tiene hablar el último es que no, en fin, puede utilizar algunos argumentos que no se han utilizado antes y así no aburrir, ¿no? Pero hemos cometido 3 grandes errores. De uno de ellos es responsable Prensky, pobrecito, que lo hizo muy bien siempre, pero con el acuñamiento lo decías tú antes, el acuñamiento de nativos digitales e inmigrantes digitales no hizo ningún favor a esta sociedad, porque hubo un momento, casi 10 años, 12 años, en que nos creímos verdaderamente esa historia y dijimos, es que esto está perdido, es que los chicos lo saben todo. Y como lo saben todo y yo no sé nada, pues es que no puedo hacer nada. Esto puede parecer una tontería, pero sociológicamente puede parecer banal, pero esto funcionó así. Entonces hubo toda una generación de padres y madres que dijeron, pues es que esto es como si nacieran como por imposición de mano con un conocimiento. Y en la red lo que hay aparte de cableados, de carreteras, de procedimientos, de técnica y demás, lo que hay es la vida. Y de la vida, quien sabe, son los adultos. Es que esto es así de claro, pero nos equivocamos en ese momento y eso marcó una trayectoria, porque bajamos los brazos. Un segundo error que hemos cometido y que cometo yo casi todos los días, me equivoco muchas veces, pero en esto también, cuando digo el problema no es la tecnología, mentira. La tecnología también es el problema, tal y como se está desarrollando. Cuando efectivamente en estos documentales que tú, Jorge, comentabas muy acertadamente, ¿no? que vemos en Netflix y demás, uno de ellos, El dilema de las redes, que es verdaderamente fantástico. Es verdad que están como
purgando sus culpas las personas que están ahí, pero cuando Tristan Harris crea luego el Instituto para la Humanización de la Tecnología y desarrolla iniciativas y se convierte en un abanderado de estas cosas, independientemente de sus intereses, nos está diciendo es que la tecnología la hemos hecho para hacer adictivos a las personas. Por lo tanto, la tecnología también es un problema. Y entonces a la sociedad hay que decirle, ojo con esta historia. Hay una frase de Oscar Wilde que a mí me parece que es especialmente bella porque ilustra muchas cosas. Cuando él decía, esto salió en una obra de teatro suya, cuando él decía, cuando los dioses quieren castigarnos, conceden nuestras plegarias, nos hacen caso. Y como sociedad metafórica, simbólicamente hablando, pedimos convertirnos en la mejor sociedad del mundo, en la más tecnificada, en la más avanzada, en la que casi queríamos ser como dioses, pero sin darnos cuenta de que esto tenía unos efectos secundarios absolutamente indeseables. ¿En manos de quién hemos puesto la capacidad para generar modernidad? De la industria tecnológica. Es que este es un factor determinante. Por lo tanto, tú comentabas antes, Marc, que coincido contigo, aparte de felicitarte como Alejandra por vuestras observaciones, en que sí tenemos que poner puertas a ese campo, porque es que no vale todo. Y no puede valer todo. Es decir, si estamos convencidos, hay evidencia científica, hay documentación, hay doctrina, hay investigación que hace referencia a la capacidad adictiva de la tecnología, que lógicamente está muy relacionada con el uso que hacemos, pero la tecnología está preparada para eso, tendremos que decir, es que tenía razón Wilde, porque nos han concedido nuestros deseos, nos han dicho, vais a ser como dioses, pero os vais a enterar. Hemos cometido también un error, y es que nos hemos creído, el tercer error, nos hemos creído que con hablar bastaba. Llevamos más de 20, 25 años, no digo diciendo lo mismo, pero parecido. Y a mí me sugiere esto lo que Albert Camus en su ensayo de 1942, El mito de Sísifo, nos planteaba con la filosofía del absurdo, ¿no? Es decir, a Sísifo le castigaron los dioses, era un atribulado personaje de la mitología griega, le castigaron con subir una roca hasta la cima de la montaña, y cuando llegaba a la montaña le decían los dioses, tienes que tirarla otra vez, que ruede, porque al día siguiente vas a tener que... Y no nos hemos dado cuenta de que en 20 años estamos dando mensajes muy, muy recurrentes, diciendo hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Yo el primero que he hecho esto. Tenemos que buscar esta fórmula, pero no estamos tan lejos de lo que sabemos que funciona. No estamos tan lejos. Lo que pasa es que hay que llevarlo a la práctica. Nosotros vivimos en una sociedad, la que hemos creado, en el que la hiperconectividad es una auténtica realidad. Lo mismo que hay enfermedades individuales, hay enfermedades sociales. Y la hiperconectividad es una enfermedad que te tienes que tratar. A veces yendo a los especialistas, y en otras ocasiones con un proceso de reflexión profunda y de desintoxicación, pero sin lugar a dudas. Tenemos una sociedad en la que los indicadores de malestar emocional y de problemas de salud mental se han incrementado de una manera sustantiva. Ojo que la pandemia ha ayudado, pero miremos lo que dice en la página 25 el Plan de Salud Mental de la Comunidad de Madrid 2018-2021. Ya decía que crecían exponencialmente los trastornos y los desajustes emocionales en la infancia y en la adolescencia. 2018, no habíamos tenido todavía la pandemia. Y los especialistas, veo aquí por ejemplo a Celso Arango, que es para mí un ejemplo de cómo hacer y cómo decir las cosas, llevaban mucho tiempo, algunos llevábamos, más modestamente, llevábamos mucho tiempo diciendo que como sociedad no estábamos creciendo bien para, no las necesidades de la infancia y de la adolescencia, sino para atender sus derechos, su derecho subjetivo a crecer en un estado seguro y de bienestar. Salud mental. Tercera cuestión, ¿cómo vivimos?
cómo vivimos y cómo viven ellos. ¿Cuáles son las condiciones de vida que tenemos? Los ritmos, las circunstancias. ¿Necesita un niño de 2 años 12 horas de presencia en un centro de educación infantil? ¿Necesita para su atención eso? Yo recuerdo que cuando... Estoy terminando ya, Jorge. Cuando llevaba a mi hijo Pablo, al del juego, le llevaba a una escuelita infantil cuando era pequeño, en el frontispicio de la casita ponía que tus hijos no echen raíces aquí. Y a mí aquello me marcaba, porque claro que hay que crear servicios para atenderles y demás, pero verdaderamente estamos yendo a sus necesidades, estamos intentando satisfacer las nuestras. De esos polvos vienen muchos lodos, cómo vivimos, qué ritmos tenemos y demás. Y un cuarto elemento que no es pequeño, se ha comentado aquí por Alejandro, Alejandra se ha comentado muy bien por Mar, y es ¿cuál es la configuración de las unidades familiares en nuestro Estado? Cada vez tenemos menos hermanos en las casas. Y esto es un elemento absolutamente capital, no solo en el aprendizaje de la convivencia, sino en los ritmos de la convivencia. Nuestros adolescentes tienen apartamentos para adolescentes, yo llamo. Y ellos entran ahí, efectivamente ponen el cartel de no molestar y... ¿Cómo configuramos el entorno físico? Es un elemento sustancial. Y los paganos son ellos y ellas. Y esto es un asunto que tenemos verdaderamente que considerar. Por lo tanto, en menos tiempo termino. Por lo tanto, dejadme que os diga, seguramente esté inflamando la visión que tengo, ¿no? Pero no quiero exagerar. Pero esto de lo que estamos hablando se juega también no solo en la habitación de un adolescente o en las manos de un adolescente con un móvil. Se juega en cómo configuramos los entornos y las ciudades. Y aquí los ayuntamientos tienen mucha importancia, porque cuando yo desarrollo planes y programas que permiten que los niños tengan sitios donde salir a jugar, que sean atractivos, durante ese tiempo no están enganchados. Y esto lo vemos, algunos tenemos la suerte de pasear o de ver estas circunstancias y te das cuenta de que eso es así, porque tienes que ir ganando batallas, porque la guerra la estabas perdiendo. ¿Esto se juega en cómo configuramos las ciudades? Por supuesto. Se juega también en cómo configuramos, qué duda cabe, la vida de las personas. Es decir, si yo le pregunto a un bebé de 6 meses, oye, ¿tú qué prefieres estar? ¿En las rodillas de tu madre o ir a una escuelita infantil y estar allí con tus compañeros y tal? Pues él me diría, oye, yo si eso me quedo en casa, si no te importa. No, pero nosotros vamos y le decimos, que a los 6 meses se lo decimos, pero no se escucha demasiado, pero a los 2 años le decimos que lo vas a pasar muy bien, fíjate tus compañeros, que a los 2 años el niño no tiene ni idea de lo que es el espacio temporal y cuando yo me voy, el niño dice, me ha abandonado absolutamente, y un niño llora, el otro, factores estresores que estamos generando en torno a la infancia y que tienen una... clara relación luego con las cosas que hacemos y demás. Y en relación al tema, y ya con esto termino, en relación al asunto de la familia, se han dicho aquí cosas que me parecen absolutamente acertadas. Pero la familia tiene una gran responsabilidad, pero he dicho las ciudades, he dicho la industria, los centros educativos también la tienen, y yo estoy de acuerdo con eso. Un adolescente no necesita un móvil en el centro educativo. Yo lo puedo decir más alto, pero no más claro. No lo necesita, a no ser que estemos desarrollando una experiencia concreta, pues, no sé, en la edición de películas o en fin, documentales, pero no lo necesita, y mucho menos en el recreo. Estas fueron unas de mis palabras cuando en unas jornadas hablamos al respecto del tema. Pero que tenemos que trabajar la ciudadanía, la educación en ciudadanía digital, en inteligencia emocional digital en los centros educativos, por supuesto que sí. Y los profesores, el profesorado tiene que saber, y los sistemas tienen que saber que tienen que dedicar tiempo a eso, porque ahí nos estamos jugando mucho futuro. Y luego está la familia, y con esto acabo. A los padres, los pobres, les metemos siempre toda la tralla. Y tenemos muchas dificultades para hacer las cosas bien.
pero también es verdad que tenemos responsabilidades. Y hay varios elementos que ya se han citado, yo los cito, no los desarrollo porque están muy claros, algunos ha citado, que es el tema del tiempo. El tiempo en calidad, ¿qué queréis que os diga? Eso del tiempo en calidad, ¿eso qué significa? ¿Qué es? No tengo mucho tiempo, pero el que tengo de mucha calidad. No, hay que buscar tiempo también en cantidad. 2, el tema del equilibrio y por lo tanto de las limitaciones. Claro que sí, del equilibrio en las actividades. No pasa nada porque tú juegues en algún momento con la tecnología o que dispongas de... No, pero es que hay otras actividades y se ha terminado. Una madre me decía otro día, ¿qué puedo hacer yo con mi hijo de 17 años? Y yo le decía, pues lo tienes difícil. Efectivamente, es que estamos hablando de otros tiempos en los que yo crear. El modelo, se ha dicho. El modelo es capital en lo que intento explicar. ¿Cómo vivimos? Puertas cerradas, no tienen sentido, no tienen sentido. A veces vivimos en los pasillos, nos cruzamos, como diciendo, bueno, ¿y este quién es? No, pues sí, es tu hijo. Bueno, es que no le veo desde hace mucho tiempo. Estamos en un entorno donde el control de los impactos, de las consecuencias que tiene el uso y mal uso de las tecnologías, debemos relacionarlo no solo con la tecnología, no solo con las responsabilidades que tienen los chicos y las chicas, sino fundamentalmente la que tenemos el mundo adulto, para que verdaderamente cambiemos. Y un día Sísifo llegue arriba de la montaña y vea cómo la piedra queda alojada ahí. Y él, a un ciego, porque le quitaron los ojos los dioses, bueno, pues pueda bajar y tranquilamente seguir viviendo y seguir compartiendo con sus amigos de siempre, pues alguna en sus tabernas griegas, pues el vino aguao que bebían allí en Grecia en esta época, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, José Antonio. La verdad es que no estoy acostumbrado a este nivel de consenso en las tertulias políticas de televisión a las que acudo, por más que el consenso es un consenso sobre un fenómeno negativo, y es que estamos perdiendo la batalla. Estamos perdiendo la batalla de la educación en inteligencia emocional, en uso de las tecnologías y de educar para nuestros hijos para que sean libres. Y el primer elemento en sus vidas hoy que conspira contra su libertad y contra su formación de hombres y mujeres libres es la manipulación tecnológica, ¿no? Así que nada, las conclusiones están muy claras porque son compartidas. La hiperconectividad es una enfermedad, la familia es fundamental, la forma de vida de la familia es fundamental, y la batalla contra esta dependencia, contra esta adicción, contra esta enfermedad social se tiene que librar en todos los frentes. El frente parlamentario legislando, el frente en los ayuntamientos diseñando espacios de urbanismo amable para los niños, en la familia, por supuesto, los padres, las madres, en lo laboral, en la conciliación, en fin, en todos los ámbitos. Quizá los padres, por supuesto, tienen el primer deber, que es el de no renunciar al deber de educar hombres y mujeres libres. Muchas gracias a todos. Vamos a dar paso a un vídeo precisamente sobre el bullying. Uno de cada 5 niños escolarizados sufre ciberacoso en España. ¿Cuántos de los 4 restantes lo practican? Ten cuidado con lo que dices en las redes sociales. Se hará realidad. Comunidad de Madrid.